La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, responden a los aranceles de Donald Trump al acero y al aluminio. Luego de que la cadena CNN reportara que Estados Unidos ha realizado al menos 18 vuelos para vigilar a cárteles mexicanos en la frontera norte y cerca de Baja California, hoy el secretario de la Defensa no descartó que se trate de espionaje. La influencer de 17 años, Marianne N., fue vinculada a proceso esta tarde por el delito de lesiones que ponen en riesgo la vida, luego de que apuñaló al menos en 14 ocasiones a la joven Valentina, quien en este momento se encuentra grave en el hospital. Una audiencia que duró más de 5 horas. El presidente Donald Trump y el encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental, Elon Musk, aprueban un decreto que acelera el recorte de gasto público en la Unión Americana y sigue causando mucha polémica en la Unión Americana la presencia de Elon Musk, así como se ve, cómo se desarrolla en la oficina oval. Bienvenido a Milenio Noticias de las 19 horas. Los saluda Jaime Núñez. Gracias por el favor de su atención y vamos con todo lo que ha ocurrido en materia informativa, las historias que se han venido tejiendo a lo largo de las últimas horas. Y vamos a comenzar con la respuesta del gobierno mexicano a los aranceles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el día de ayer alrededor de las 5 de la tarde. Tiene que ver contra el acero y el aluminio, mismos que la presidenta Claudia Sheinbaum no les ve caso. Lo dijo de esta manera. Estados Unidos, nosotros importamos más de Estados Unidos, aquí está, importamos más de Estados Unidos que lo que exportamos. Repito, nosotros importamos más de Estados Unidos de lo que exportamos. Con México, ¿cómo le va a Estados Unidos? Pues nos vende más, nos vende casi 6,897 millones de dólares más de lo que nosotros exportamos. Por lo tanto, su balanza es favorable. Sería un caso, si se llegara a imponer a partir del 12 de marzo, muy inusual, porque se estaría imponiendo una tarifa a un país al que tú Estados Unidos, le vendes más. México importa más acero de Estados Unidos que lo que exporta. No hay tal 1,600% de incremento, sino, dice a veces el presidente Trump, sentido común. Bueno, le tomamos la palabra, sentido común. Es un argumento muy importante para decir que no tiene caso poner los aranceles al acero y al aluminio que importa Estados Unidos desde México. Es hasta el 12 de marzo, esto es importante. O sea, no es que a partir de hoy se establecieron los aranceles, es hasta el 12 de marzo. Hay que esperar, ¿no? Como siempre digo, paso por paso, ¿para qué nos adelantamos? Y nosotros tenemos que establecer la mejor relación posible con Estados Unidos, siempre defendiendo los intereses de México, pero buscando convencer al presidente de Estados Unidos y a todo su gabinete de que el tratado comercial que tenemos ha generado una integración económica que beneficia a Estados Unidos, beneficia a México también, beneficia a Canadá, pero beneficia a Estados Unidos. Varias reacciones, una de ellas, y imagino yo, hay que tomarla en cuenta por ser de quien viene, es de la Canacero, de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero, la industria que congregan a este importantísimo sector. Esta tarde dieron a conocer ese comunicado que usted puede ver ahí en pantalla. Destaco 2 puntos. El primero, el que dice la propia Presidencia de la República, el propio Canciller de la República, que el balance comercial del acero entre ambos países refleja superávit de 2.3 millones de toneladas a favor de Estados Unidos, por lo que, como escuchábamos, no existe justificación alguna para la imposición de aranceles al acero mexicano. Y también me quedo con la penúltima de estos puntos. Ante esta decisión unilateral, la Canacero exhorta al gobierno mexicano a tomar medidas urgentes de defensa comercial para proteger a la industria nacional. Los aranceles, dice el comunicado, amenazan el 75% de las exportaciones de acero mexicanas, evaluadas en 2.100 millones de dólares, poniendo en riesgo empleos e inversiones clave en todo el país.
Es parte de lo que señalaron esta tarde la Cámara Nacional de la Industria del Acero. Mientras, el coordinador del Partido Acción Nacional en el Senado de la República, Ricardo Anaya, pidió evitar, sí, una guerra comercial con los Estados Unidos. El económico, necesitamos poner aranceles a productos que sí podamos conseguir de otras naciones. Porque si simplemente le ponemos arancel a los productos gringos, a quien vamos a lastimar es a las familias mexicanas, porque esos productos se van a encarecer aquí en México, que nos ha funcionado en el pasado con mucho criterio político. Recuerden que Donald Trump, con el Partido Republicano, solamente tiene una mayoría de 3 congresistas. Con 3 republicanos que no voten con él, pierde la mayoría. Y mire, la Unión Europea también alista una respuesta a los aranceles anunciados por el presidente Trump. La jefa del bloque, Ursula von der Leyen, ha prometido que estos aranceles no van a quedar sin respuesta y que van a desencadenar contramedidas severas para proteger, pues sí, ciertamente, y es natural, los intereses de los países miembros de la Unión Europea. La funcionaria añadió que los aranceles son un mal impuesto para los negocios entre países. Y en estas voces necesarias, las cuales tenemos que detenernos para escuchar, es la del rector de la Universidad de Puebla, la Universidad de las Américas Puebla, ex secretario de Economía, ex canciller de la República. Me refiero a Luis Ernesto Derbez. Él reconoce, primero, la actuación de la presidenta Claudia Sheinbaum ante estas amenazas de Donald Trump. Creo que la presidenta respondió muy efectivamente. Si lo que queremos es proteger mejor la frontera, pues aquí está la contribución de México con las 10,000 personas que se han, digamos, desplegado de la Guardia Nacional. Mantener la cabeza fría, yo creo que es bien claro, nuestra presidenta lo ha hecho muy bien. Y la prueba está simplemente en que Trudeau se vio ridículo con lo que hizo y nuestra presidenta se vio con toda la dignidad de una jefa de Estado que mantuvo su lugar, su papel. Es una voz muy importante, la de Luis Ernesto Derbez. No hay que perder de vista lo que ocurrió dentro de su experiencia en las administraciones, ciertamente panistas, pero él tiene el conocimiento desde ambos puntos, economía y también relaciones exteriores. Una voz que no habíamos escuchado en medio de tantas voces, de tanto análisis. Hoy vale mucho la pena escuchar y detenernos en esta valoración. Siguiendo con estos temas, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, propuso que tanto México como Estados Unidos y también Canadá deberían llegar a un acuerdo para impedir aranceles iguales o bien mayores a todos los productos que provengan de China. Ford señala que China es el principal bloque económico de América del Norte y que dijo también que hay que ponerle un punto final al tránsito a través de México a los productos chinos. Esto no nos deja bien parados, pero son visiones que se tienen también en este acuerdo trilateral. At home. I'm talking about China. Together, let's put an end to Chinese transshipments through Mexico into American and Canadian markets. Every member of the United States-Mexico-Canada agreement needs to match or exceed U.S. tariffs on Chinese products. Electric vehicles, batteries, and in particular, aluminum and steel all need matching tariffs. Pues lo que dicen es lo que suena mucho más lógico, pero bueno, ante estas decisiones vemos que luego la lógica no es la que impera en muchas ocasiones. Ya lo veíamos, los aranceles al acero y al aluminio anunciados por el presidente Trump va a empezar a implementarse, de seguir con esta política, el 12 de marzo. Sin embargo, Pete Navarro, el asesor de Comercio y Manufactura de la Unión Americana, dijo en entrevista para CNN que se estudiarán los aranceles y otras barreras comerciales en vigor para los países que le han impuesto aranceles a los Estados Unidos para evitar este tema de la guerra comercial. There's no reciprocal tariffs yet. Let's not jump the gun. What's going to happen is we're going to look at all of our trading partners, starting with the ones which we run the biggest deficits with, find out if they're cheating the American people, and if they are, we're going to take measures to correct that wrong. Bueno, en más sobre la compleja relación bilateral entre México y Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró, escúchelo bien, a Terry Cole. Este será el nuevo director de la DEA, de la Agencia Antidrogas Norteamericana. Cole es el actual secretario de Seguridad Pública en Virginia, donde
lidera 11 agencias. En redes sociales, Trump ha destacado la trayectoria de este funcionario público y por supuesto también ha destacado su formación, particularmente la formación que tiene que ver en la justicia penal. Otro dato que desde México y desde la alianza México, Estados Unidos y Canadá no debemos dejar pasar es que Terry Cole ha trabajado y conoce muy bien lo que sucede en México, en Centro y Sudamérica, particularmente por las misiones que Cole realizó en Colombia y en México, y también todo lo que este funcionario hoy de altísimo nivel en la administración norteamericana realizó en sus trabajos de inteligencia en Afganistán. Cole reemplazará a Ann Milgram, quien enfrentó cifras récord de consumo de fentanilo durante la administración de Joe Biden. Aquí un fragmento de la entrevista que tuvo Terry Cole en la que habló de la migración, de los peligros de tener una frontera abierta y de varios tópicos entre México y Estados Unidos. Now we're seeing Mexico turn into a terror training camp similar to what we saw in the Middle East years ago. A majority of foreign fighters and their organizations coming into Mexico, setting up base camps, allowing the Mexicans to not only hone their trade craft of dumping all this poison into the United States, but now they're using military-type intelligence collection against U.S. officials, using military-type collection when it comes to the border operations, using drone operations in Mexico, similar that we're seeing play out on the battlefield with the Ukraine and Russia conflict. Y mire, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, señaló que las autoridades de Estados Unidos se desistieron de ejercer acción penal contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Retomó mucho este tema luego de lo que ocurrió el fin de semana con la presencia de quien fuera el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Un catálogo de falsedades. Hicimos toda una investigación que estuvo sujeta a una gran presión pública y finalmente el 15 de enero de 2021 en dos comunicados de la Fiscalía, que quien quiera de ustedes, porque ha pasado ya muchos años, los quiera tener, están a su disposición aquí, donde hicimos una explicación muy clara por qué se había determinado el no ejercicio de la acción penal por ser las acusaciones tan falsas y no contar con prueba alguna. Pero vamos con información sobre temas migratorios, que también es una agenda fundamental a seguir. El Papa Francisco ha criticado la política de deportaciones masivas de migrantes del gobierno del propio Donald Trump. Advierte que esta iniciativa va a terminar mal. En una carta dirigida a los obispos estadounidenses, el sumo pontífice señala que este programa priva y lastima la dignidad de las personas migrantes. Estas declaraciones no pasaron desapercibidas por el equipo del presidente Trump y también fue su zar de la frontera quien respondió de esta manera al Papa Francisco. Look at how it works for the Pope. Pope wants to fix the Catholic Church. I'm saying this as a lifelong Catholic. I was baptized Catholic. I was First Communion as a Catholic. Confirmation as a Catholic. He ought to fix the Catholic Church and concentrate on his work and leave border enforcement to us. Bueno, pues duras respuesta y declaración de quien es el responsable de los temas migratorios de la administración norteamericana. Y en temas más de migración, dos grupos religiosos presentaron una demanda. Esto lo hicieron en contra del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Por esta orden ejecutiva que permite la detención de migrantes en lugares de culto. Recordará que fue firmada, se permite en lugares de culto, en escuelas, también en otros lugares donde hasta el 20 de enero no se permitía. La demanda se basa en que infringe la libertad religiosa de las personas y que también está propagando miedo ante las redadas contra migrantes. Los grupos que presentaron esta demanda se encuentran compuestos por cristianos y judíos principalmente. Es momento del primer corte comercial. Vamos a regresar con más temas del gobierno norteamericano, de lo que está sucediendo con sus aviones y también con su presencia en aguas internacionales, pero muy cerca
de las costas mexicanas. Ya volvemos. Vamos con información de violencia. Esta mañana el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio un reporte de las acciones contra el crimen. Destaca que en lo que va del sexenio, las fuerzas federales han detenido a 11.600 personas relacionadas con delitos de alto impacto. El funcionario detalló que en ese mismo periodo se han asegurado al menos 102 toneladas de droga, incluyendo más de 1.266.000 pastillas de fentanilo, así como que se han decomisado también 5.692 armas de fuego y se han desmantelado al menos 192 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas. Esto ha causado una afectación económica y aquí es lo también muy relevante. Este golpe a los criminales les ha representado al menos la pérdida, imagínense usted, de 63.249 millones de pesos. Y un tema que ha causado mucha expectación y también indignación es lo que ocurrió con un tema que tiene que ver con las situaciones de violencia que suceden en el país. Un juez dictó prisión preventiva contra Mauro Alberto N., alias El Jando. Este sujeto fue, escúchelo bien, detenido el fin de semana en Culiacán, Sinaloa. Y digo que son situaciones, son temas que han estado en la opinión pública por lo que significó la aprehensión o entrega o secuestro del Mayo Zambada y que haya llegado hasta los Estados Unidos y que hoy se encuentre ante la justicia norteamericana. La Fiscalía General de la República lo imputa por su presunta responsabilidad de delitos contra la salud y también por la aportación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Su defensa pidió la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica, por lo que se estará realizando una nueva audiencia en los próximos días para determinar si se le vincula o no a proceso. Por cierto, esta mañana, a pregunta de una compañera reportera en la conferencia, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que Jando es el piloto de confianza de los Chapitos y que este sujeto estaría implicado en el secuestro y la entrega de Ismael El Mayo Zambada. Que está en curso todavía por parte de la Fiscalía General de la República, pero sí podemos adelantar que esta persona en efecto es piloto de confianza del líder de la célula delictiva que tiene que ver con la privación ilegal de la persona que fue entregada en Estados Unidos. En tanto, el secretario de Seguridad no dio detalles de cómo el Jando estaría implicado en la captura del Mayo. Lo que sabemos hasta hoy es que el 25 de julio del 2024, el Mayo llegó en un avión privado a Nuevo México, Estados Unidos, donde enfrenta ya varias acusaciones. Fuentes citadas por los reporteros Oscar Valderas, Luis Chaparro, han sugerido que el piloto podría conocer detalles sobre las negociaciones entre los Chapitos y la propia agencia antidrogas de los Estados Unidos, ya que se le ha señalado como parte de la estructura logística de este grupo. No está claro si este sujeto, conocido como El Jando, piloteó la propia aeronave que llevó al Mayo Zambada fuera de Sinaloa o si su función fue la de planear la ruta de vuelo. Autoridades han considerado que su testimonio va a ser fundamental y vital para saber qué fue lo que ocurrió esa tarde de junio. Y miren, temas que tienen que ver también con lo que ocurre en la lucha contra los cárteles de la droga. Ayer, la cadena de noticias CNN publicó que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos envió aviones espía al menos en 18 misiones, esto con la frontera con México, específicamente sobre Texas y en el espacio aéreo internacional, que rodea la península de Baja California. El objetivo sería vigilar y recopilar información sobre los cárteles mexicanos. Según confirmaron a CNN, 3 funcionarios norteamericanos que están familiarizados con las misiones y también con datos de acceso público. Los vuelos fueron realizados en un periodo de al menos 10 días hacia finales de enero y a principios del mes de febrero, lo cual representa un aumento de estas actividades. En un mapa compartido por la CNN se ve cómo los vuelos del 28 de enero al 6 de febrero y destacan que los 18, al menos 11 de estos, fueron realizados por aviones P-8 de la Marina, un avión muy sofisticado de sistemas de radares especializados en identificar submarinos, pero que también es capaz de recolectar imágenes y señales de inteligencia.
Justamente recordará usted que en este espacio le reportamos en vivo lo que estaba ocurriendo con un vuelo que se registró el pasado 3 de febrero. Esa tarde-noche, una aeronave de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estaba sobrevolando aguas internacionales. Y así lo dijimos en este espacio, cerca de Los Cabos en Baja California Sur. Hasta las 19:20 horas, la aeronave, Boeing RC-135 River Joint, había recorrido desde la altura de Culiacán hasta la frontera con Sonora para volver y rodear con la península de Baja California de regreso a la Unión Americana. Pues bien, la Secretaría de la Defensa detalló, horas más tarde, que efectivamente se había registrado el vuelo y lo habían registrado ellos a las 13 horas con 41 minutos de ese 3 de febrero, que había quedado ese reporte dentro de la presencia de una aeronave en aguas internacionales. Sobre los vuelos reportados por CNN, el propio secretario de la Defensa Nacional, esta mañana, Ricardo Trevilla, informó que efectivamente se detectaron 2 sobrevuelos de aviones militares de Estados Unidos, el del 31 de enero y el del 3 de febrero, al que le acabamos de hacer referencia. No descartó que estos vuelos hayan tenido como finalidad espiar a los cárteles, pero insistió en que no se violó el espacio aéreo mexicano. Nosotros nada más tenemos ubicados a 2, uno el 31 de febrero y otro, uno el 31 de enero, perdón, y otro el 3 de febrero. Esos vuelos han sido en espacio aéreo internacional. No hemos recibido solicitudes para que aviones de ese tipo sobrevuelen el espacio nacional. El resto de vuelos que ha autorizado la Secretaría de Defensa Nacional son los normales. ¿Descarta el espionaje entonces? ¿Descarta qué, perdón? ¿El espionaje? Pues no lo podemos descartar porque no sabemos qué es lo que hicieron. Ellos no violaron el espacio aéreo nacional. Vamos a Sinaloa, donde la violencia contra elementos de seguridad se ha recrudecido en los últimos meses. Para tener más detalles, voy directamente con mi compañero Manuel Aceves. Manuel, ¿cómo se vive esta nueva noche allá en Sinaloa? Qué gusto saludarte, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, Jaime, buenas noches para la audiencia. Efectivamente, pues la gran pregunta en medio de esta guerra, esta disputa entre grupos delictivos que comenzó el pasado 9 de septiembre es ¿quién cuida a los policías? ¿Sí? ¿Quién cuida a los encargados de cuidar a la ciudadanía, de velar por la tranquilidad y por la paz? ¿Quién los cuida? Porque pues desde septiembre a la fecha se han registrado las bajas de 15 elementos policiales. Estamos hablando de una ocurrida en septiembre, otra en dos más en octubre. En noviembre, 6 elementos policiales fueron asesinados. En diciembre del 2024, un elemento. En enero entrando el año del 2025, fueron asesinados 4. Y en febrero, en lo que va de febrero, va un elemento que ha sido asesinado. Tanto de la policía estatal, policía municipal, de elementos de investigación, han sido señalados, han sido amenazados con cartulinas incluso dejadas a un costado de sus cuerpos. Y es la zozobra y el miedo la que se apodera también de la ciudadanía al ver que están vulnerables también los agentes policíacos, aquellos que están destinados y entrenados a brindar protección a la ciudadanía, están también desprotegidos ante esta ola de violencia y de inseguridad. Algunos de ellos pues han sido sacados de sus propios domicilios, privados de la libertad y posteriormente encontrados sin vida en medio de esta ola de violencia. Y por supuesto también los cuerpos militares son blancos, son objetivo de los grupos delictivos. El caso más reciente esta tarde ocurrió en la carretera rumbo pues en una zona carretera de Sinaloa, sobre todo al norte. Se registró un ataque hace unos momentos a elementos militares y de la Guardia Nacional, cuyo resultado fue el de 3 civiles armados heridos. Repelieron la agresión, afortunadamente. Esto se registró al norte de Culiacán, en una zona carretera, y por supuesto se hablaba incluso en un principio de 2 elementos militares heridos. Preliminarmente se descarta esta versión y así ha transcurrido esta confrontación, esta disputa entre grupos delictivos, con también bajas en los cuerpos de seguridad. Jaime, es el reporte desde Sinaloa. Pues pendiente, y una pregunta muy importante: ¿quién cuida a los que hoy cuidan allá en Sinaloa? Gracias, Manuel, atento para lo que suceda y muy pendiente de las reacciones y por supuesto las respuestas de la autoridad. Muy buenas noches. Buenas noches.
Y ahora vamos al sur de la República, en Oaxaca. La Fiscalía Estatal confirmó el asesinato de 4 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, cuyos cuerpos fueron encontrados esta mañana con signos de violencia, vendados de los ojos y a un costado de la carretera en Tlacatlán y El Amate, allá en el estado. Las víctimas habrían sido secuestradas anoche en Tierra Blanca, Veracruz, mientras estaban realizando recorridos de trabajos para la propia Comisión Federal de Electricidad. Esta tarde se ha identificado a uno de ellos, Fernando Alba Vera, líder del Sindicato Único de Trabajadores de Electricistas de la República Mexicana, adscrito a la comisión en Tierra Blanca. Las fiscalías de Oaxaca y de Veracruz han iniciado investigaciones conjuntas para que estos hechos queden esclarecidos y, por supuesto, que no exista impunidad. Y ahora nos detenemos en Guanajuato. Esta tarde finalmente se dictó sentencia contra Miguel de Jesús N., feminicida de Milagros Montserrat, una mujer que fue apuñalada en agosto del 2023 en Calles de León. El asesinato quedó captado en cámaras de videovigilancia. El suceso indignó no a la gente en Guanajuato, al país entero. Y estas imágenes trascendieron a otras partes del mundo por lo duro, lo fuerte, lo cobarde con las cuales actuó esta persona, y hoy ya está sentenciada a 50 años de prisión. Gwendolyn Adame, tú tienes detalles de esta información. Te saludo, buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio. Voy con Gwendolyn Adame para que me platique qué es lo que ocurre. Gwendolyn, perdón, te escucho. Ya, estás al aire. Permíteme tantito, Gwendolyn, tengo un problema en el audio. Permíteme tantito, vamos a checar ahí en cabina si tenemos algún problema con la transmisión de mi compañera Gwendolyn. Y sí le decía, es un hecho que causó indignación, quedó grabado y fue difundido en redes sociales la manera en la cual este sujeto de forma cobarde actúa contra esta joven que iba caminando, iba en la calle y se comienza a ver cómo su vida empieza a irse poco a poco, desangrándose en un hecho muy, muy triste y que, como le digo, indignó a la sociedad, no tan solo de Guanajuato, a la sociedad en toda la República Mexicana, por la manera en la cual esta mujer muere. Hoy se conoce ya la sentencia de este sujeto. Gwendolyn, ahora sí te escuchamos. Muy buenas noches. Así es, muy buenas noches. Un saludo para ti y para toda nuestra audiencia. Efectivamente, el día de hoy quedará marcado en la historia de Guanajuato como el día en que se dio justicia a Milagros Montserrat. Ya lo relatabas, una mujer leonesa que fue asesinada el 10 de agosto de 2023, justamente el día en que ella cumplía 40 años de edad. Su agresor, Miguel de Jesús N., le interceptó en la calle y le arrebató la vida con un arma punzocortante. Fueron 6 lesiones, algunas de ellas en el rostro, en el pecho y la axila, las que le arrebataron la vida. Luego de 3 meses de audiencias, finalmente el día de hoy se dictó la sentencia por feminicidio en su contra y pasará 50 años en prisión, una de las sanciones más altas que se han emitido en el estado de Guanajuato por este delito que es el feminicidio. También comentarte que adicional a esta sentencia privativa de la libertad, él deberá pagar entre reparación del daño, también esta indemnización a la madre de Milagros Montserrat, quien dependía totalmente económicamente de ella, así como otras multas, poco más de 700,000 pesos a la familia de Milagros Montserrat. No obstante, sabemos que el dinero no repara esta pérdida de haberle arrebatado la vida a Mila, como su familia la llamaba cariñosamente. También relatarte que en esta audiencia la representación jurídica de Miguel de Jesús N. adelantó que estarán buscando apelar esta sentencia. Ellos aseveran que hay más videos, hay 10 videos adicionales a los que todos vimos que circularon en internet, donde se demuestra que él habría tratado de robarla, se había tratado de un asalto que se salió de control. Los abogados relatan que videos que no fueron dados a conocer por el activista Adolfo Enríquez Vanderkamp, quien fue asesinado hace unos meses y que fue quien difundió este material a través de redes sociales para hacer justicia, no muestran cómo momentos antes, el hoy sentenciado por feminicidio, trató de arrebatarle la mochila que ella portaba.
pues hicieron estos jaloneos y que solamente vimos la parte del video donde ella se cuelga pues un asa de esta mochila al hombro. Posteriormente él, en un acto de furia, le arrebata la vida y la deja desangrándose en plena vía pública con esta arma punzocortante. Habrá que ver pues si efectivamente presentan esta apelación, habrá que ver si procede, pero así el panorama en Guanajuato, hay que decirlo. Este fue un caso emblemático que indignó a México, que indignó al mundo entero y que fue una de las causas por las cuales en diciembre del año pasado se decretó una alerta de género en el estado de Guanajuato para combatir feminicidios y desapariciones de mujeres. Bueno, pues ya nada podrá regresar en la vida a Milagros Montserrat, pero bueno, pues hoy estamos ante este hecho. Un abrazo solidario a la familia y bueno, pues es una situación que queda un precedente importante allá en el estado de Guanajuato. Gracias, Gwendolyn, que estés muy bien, muy buenas noches. Excelente noche. Y también ahí en Guanajuato, Cristian N., presunto asesino y abusador de Mateo, este niño, porque es un niño de 12 años, fue trasladado ya a un hospital, del hospital al Centro de Readaptación Social de León, luego de que le cumplimentaran una orden de aprehensión. Vamos con Jesús Padilla, que tiene toda la información. Jesús, primero, pues indignante también esta otra historia que sucede allá en Guanajuato, la muerte, el asesinato de este jovencito de 12 años y la implicación de este médico en el cual este jovencito iba a su negocio en las tardes y bueno, pues hay información que presuntamente lo vincula a lo que ocurrió. Incluso este sujeto se agredió el día que fue apresado. Qué gusto saludarte, Jesús, buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio. Efectivamente, pues ya se encuentra tras las rejas del Cerezo del Centro de Readaptación Social de León, Cristian Jafet N., este sujeto, este médico de 34 años, quien pues confesó el asesinato del pequeño Mateo de 12 años, que como bien recordará el auditorio, desapareció el martes de la semana pasada y se hizo una búsqueda en por lo menos 20 colonias, casa por casa, pues la verdad las personas muy metidas para tratar de localizar a Mateo. Sin embargo, el viernes cuando pues lo estaban buscando, precisamente este sujeto, el médico de 34 años, confesó que lo había asesinado porque presuntamente abusó de él y pues para que no lo denunciara prefirió asesinarlo y tiró su cuerpo en Jalisco, en los límites con León. Les dio la ubicación exacta a las autoridades. Previamente se disparó en 2 ocasiones, una en un brazo y otra cerca del rostro, lo que le provocó unas heridas superficiales. Y bueno, finalmente esta mañana fue dado de alta del Hospital General Regional aquí en León y ya fue trasladado al Centro de Readaptación Social después de que le cumplimentaran una orden de aprehensión por estos delitos, por el delito de abuso sexual y también por el delito de homicidio en agravio de Mateo, de 12 años. Ya se encuentra en estos momentos en un área especializada con mucha vigilancia para evitar que se haga o le hagan daño al interior del Centro de Readaptación Social. La localidad se espera que mañana sea presentado ante un juez, inicien este proceso penal en su contra de este médico de 34 años. También cabe destacar que ya quedó descartada esta posibilidad de un tercer implicado. Ya él declaró que no hay nadie más implicado más que él. Y bueno, pues las autoridades ahora tendrán que probarlo y nosotros estaremos muy pendientes de esta audiencia que será mañana allí en el Centro de Readaptación Social de León, Jaime. Gracias, Jesús. Pues muy pendiente del proceso jurídico que se va a establecer contra esta persona y bueno, pues ya veremos también de qué manera actúa la justicia ya en esa parte de Guanajuato. Cuídate mucho, que estés muy bien, Jesús. Gracias, muy buenas noches y buenas noches al auditorio. Muy buenas noches. Y en temas que han indignado es el de esta joven influencer de 17 años, Marian N. Hoy un juez especializado la vinculó a proceso a este influencer por el delito de lesiones que ponen en riesgo la vida, por lo que va a permanecer en internamiento preventivo. Hay que recordar que la menor apuñaló en al menos 14 ocasiones a la joven Valentina Gilabert, quien sigue luchando hasta este momento por su vida en un hospital. En una audiencia de más de 5 horas, el juez determinó iniciar proceso penal y le ha fijado un plazo de 2 meses, 60 días, para el cierre de la investigación complementaria. Durante la diligencia, la defensa buscó un cambio de medida cautelar, pero el juez no estuvo de acuerdo para que Marian llevara este proceso en libertad. Al término de la audiencia, Ernesto Gilabert, padre de la víctima, dijo que su hija se encuentra delicada y que la familia se encuentra también satisfecha con la determinación del juez.
Lo que puedo decir es, justo vamos saliendo para el hospital. ¿Un poquito más fuerte? Vamos a ver justamente cómo sigue Valentina. Digo, sigue en terapia intensiva, eso lo sabemos. Esperemos que en las próximas horas puedan darnos algún informe. ¿Qué es lo último que les dijo los médicos en estos momentos? Pues la verdad es que sigue en riesgo, está en terapia. Esperamos que, pues digo, de aquí a mañana pasado puedan ir teniendo algún avance. No puedo hablar acerca del proceso. Esta tarde se reportó una balacera en la alcaldía Benito Juárez, aquí en la capital del país. Se habla de una persona que perdió la vida, fue asesinada. Vamos directamente contigo, Abraham Mojica. Hay varios testimonios de lo que ocurrió en esa zona, de lo que está sucediendo. Te saludo, Abraham, ¿cómo te encuentras? Buenas noches. Muy buenas noches, Jaime, qué gusto saludarte. Y se trata de la colonia Narvarte Oriente, precisamente de la alcaldía Benito Juárez, donde bien lo comentas, esta tarde se registró un ataque armado donde una persona, un masculino, falleció en el lugar y dos más se fueron lesionados de gravedad a distintos hospitales cercanos para su atención. Bien lo dices, platicamos una vez que llegamos a este punto con algunas personas que se encontraban en el momento de esta balacera y nos indicaron que se encontraban estos tres sujetos, las víctimas, en un taller de motocicletas. Los sicarios también venían en una unidad de 2 ruedas, llegaron hasta este punto de la avenida Universidad al cruce de la calle Zempoala, descendieron de ella 2 y comenzaron a detonar el arma de fuego en su contra. Los servicios de emergencia trasladaron a 2 personas a los hospitales y aquí, como podemos observar con imágenes de mi compañero Eder Durán, quedó tendido el cuerpo sobre la banqueta y también en todos los casquillos detonados sobre la carpeta asfáltica de la avenida Universidad. Importante comentar que hasta este punto también llegaron elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, quienes realizaron este acordonamiento, incluso ayudaron también a asegurar los casquillos colocando algunos vasos de plástico transparente para que los servicios periciales, como en este punto que ya han llegado a trabajar en la zona, puedan recabar toda esta información y llevarla para poder así saber y dictaminar más sobre este ataque directo. Hay muchas cosas que se dicen, Jaime, en este punto. Si la persona que ha perdido la vida es de nacionalidad colombiana, todavía eso no se ha dicho por parte de las autoridades, pero son los rumores que llegan y que se escuchan aquí en todos los colonos de la Narvarte Oriente. Podemos observar con imágenes de mi compañero Eder Durán cómo al final, donde se encuentra la pericial, esta mujer vestida con esa bata blanca, se encuentra el cadáver de la persona. Al lado también hay algunos indicios y, bueno, reiterar, son más de 10 los que nosotros pudimos contabilizar. También este vehículo que se encuentra dentro del perímetro de color rojo y que también ya están fotografiando, tiene varios impactos de bala, y es que después de que atacaron a estos hombres intentaron escapar, pero todavía iban detonando su arma de fuego. Después, Jaime, de que efectúan este ataque, empezaron a huir en la motocicleta y fue abandonada a escasos 3 minutos sobre la calle Barragán. También es la colonia Narvarte, pero en la zona poniente aquí de la alcaldía Benito Juárez. Ya se está haciendo una investigación completa para dar con el paradero de estos responsables, saber si se fueron en otro vehículo o a pie tierra. Una zona con alta actividad de restaurantes, Abraham, sin duda, y de negocios a la hora en la que fue, sin duda, doblemente peligroso por lo que sucede en ese sentido. Abraham, atentos de lo que digan las autoridades. Cuídate mucho, buenas noches. Es un placer, Jaime, seguiremos pendientes. Muy buenas noches. Hasta pronto. Vamos a la pausa. Vamos con esto que ocurrió en el Estado de México. Un tráiler volcó esta mañana. Ya va a ver las imágenes. Regresamos. Mañana se registró un incidente vial fuerte, Una volcadura de un tráiler circulaba sobre la carretera México-Toluca, iba con dirección a la capital del Estado de México. Nuestro compañero Mario Rodríguez tiene los detalles. Mario, estuviste presente en el sitio, vaya impacto, y el video no deja lugar a dudas, pues le ganó el peso. No sé qué fue lo que ocurrió, Mario, buenas noches. Jaime, excelente noche, te saludo a ti desde el auditorio. Fíjate que es un hecho de tránsito bastante particular el que se registró la mañana de este martes en la carretera México-Toluca, y sobre todo hay que hacer la precisión. Ocurre en la localidad de Amomolulco, ya es en la entrada del municipio de Lerma, está cerca de una plaza comercial bastante popular, y sobre todo, Jaime, esta ya es la última curva para ya entrar a lo que es el Valle de Toluca. Como podemos ver en las imágenes, hablan por sí solas. Este tráiler
que iba cargado con varias toneladas de acero y que aparentemente, consecuencia del peso que llevaba el mismo, bueno, pues es que vuelca. ¿Qué es lo que sucedió? Estuvo a punto de llevarse precisamente un camión de pasajeros que estaba en las inmediaciones. Afortunadamente no hubo víctimas mortales que lamentar, sin embargo sí hubo 3 personas lesionadas. En principio, el operador de este vehículo de carga, pudimos ver en las imágenes, estuvimos en el sitio, Jaime, y sobre todo la cabina quedó totalmente destrozada, presentó algunas lesiones, sin embargo el operador fue trasladado a un hospital con algunas lesiones, no se reportó que estuviera en un estado crítico. Sin embargo, también tenemos conocimiento que había un vehículo particular en las inmediaciones, el cual, bueno, pues habría sido impactado. 2 masculinos recibieron atención médica en el lugar, y bueno, Jaime, así es como se desarrolló la mañana de este martes en lo que refiere a la carretera México-Toluca. Sin embargo, no es el único hecho de tránsito que se ha documentado. Ayer durante la tarde también llevamos a las pantallas de Telediario cómo es que se registró una mega carambola justo en la carretera México-Toluca, a pocos kilómetros de donde se registró este hecho vial, Jaime. Sin embargo, este otro siniestro estaría relacionado con las condiciones climatológicas. Habrían sido 29 vehículos los siniestrados, consecuencia de una gruesa capa de granizo que habría caído en las inmediaciones, y bueno, pues así es como se desarrolla la actividad vial justo en esta zona del Valle de Toluca. Lo que nos refieren las autoridades, como siempre, bueno, pues es el manejar con precaución. Si está más cansado, bueno, pues de preferencia no hacerlo, y sobre todo estar muy atentos a los indicadores de velocidad, toda vez que, bueno, pues los mismos son para evitar siniestros de esta naturaleza, Jaime. Bueno, ahí vemos, Mario, cómo le gana el peso y se va directamente contra la cuneta, pero de milagro no se lleva a otros vehículos que iban también ahí transitando en ese punto de la carretera. Mario, muchas gracias y atentos. Cuídate mucho, buenas noches. Gracias, excelente noche. Y miren, las carreteras de la zona de Cumbres de Maltrata y allá en Tlacolulan, donde cada semana hay accidentes mortales. Isabel Zamudio nos tiene esta historia. Es bien particular, no sé si ustedes han circulado por esa zona, es peligrosísima y luego la neblina a la 1:30, 2 de la tarde baja. Vea esta historia. Intentar siquiera auxiliar a los operadores que quedan atrapados entre los fierros y agazapados entre la maleza como si supieran que pronto ocurrirá un accidente, rapiñeros acechan las autopistas que conectan a Veracruz con Puebla. Se trata de las carreteras 150D en la zona de Cumbres de Maltrata y la 140D en Tlacolulan, donde cada semana hay accidentes mortales. Y vean nada más que de gente está al mero putazo. Nada más para ponerse bien las pilas para la rapiña. Toda esa gente está al mero pedo para la mera rapiña. Toda la banda. Un chingo de banda, mira. La madre de banda que va llegando. Mira. Toda la banda está ya lista y preparada para la hora de los chingadazos. Ya es la hora, ya nada más empieza a anochecer y hagan de cuenta. Ahora sí que nada más van sobre la carga. Los accidentes de transportistas y los robos de carga se han incrementado y es que muchos son provocados. La gente tira aceite y diésel para que tráileres y camiones se derrapen y vuelquen. Ocurren en los mismos tramos a los que rápidamente llegan docenas de personas para llevarse la mercancía, como sucedió con el accidente registrado la madrugada de este martes en la autopista 140D. El operador quedó atrapado en la cabina. Docenas de personas llegaron, pero ni una sola lo ayudó ni fue a ver cómo estaba. Lo único que les importó fue robar los abarrotes que transportaba. Esto ocurre a pesar de que llega la policía, pues la gente está armada con machetes y amenaza a los agentes. Estamos en un estado donde todos los estados vecinos desafortunadamente impera la inseguridad y no solo
me refiero al acto de robos, desapariciones y de compañeros balanceados, sino de los accidentes tan fuertes que hemos tenido aquí en la zona de Matata, bueno, en varios lados. Entonces yo creo que la falta de seguridad también va enfocada a eso, que haya más vigilancia. Los límites de Puebla y Veracruz son los que más le estamos exigiendo allá a la Guardia Nacional, Seguridad Pública, pues que refuercen más los operativos y más seguridad para todo el sector transporte. Desde Veracruz, para Milenio Noticias, Isabel Zamudio. Y ahora vamos con la agenda internacional. Regresamos con el presidente Trump, pero su visión global. Ha firmado un decreto que acelera el recorte de los gastos públicos del gobierno norteamericano, mientras que el encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental, sí, el multimillonario Elon Musk, señaló que estos pudieron haber llevado a la quiebra al país y por estos controles son de sentido común. Bueno, pues son los salvadores de la patria, del mundo, de las finanzas, de todo lo que existe. Así lo dijeron. We're really just talking about adding common sense controls that should be present, that haven't been present. So you say, like, well, how could such a thing arise? That seems crazy. When you understand that really everything is geared towards complaint minimization, so then you understand the motivations. So if people receive money, they don't complain, obviously. But if people don't receive money, they do complain. And the fraudsters complain the loudest and the fastest. So then when you understand that, then it makes sense. Oh, that's why everything they approve all the payments at Treasury. Because if you approve all the payments, you don't get complaints. Vamos a hablar de negocios. La Sectur pues dio a conocer datos importantes sobre expectativas y también lo que ocurrió en el 2024 con el ingreso de turistas internacionales. Voy contigo, Ana Cari. Tengo entendido, buenas noticias. ¿Cómo estás, Ana Cari? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime, te saludo con mucho gusto, sí, hoy con buenas noticias. Y es que se habla mucho sobre el turismo, la promoción, lo hablábamos hace apenas un par de semanas, la presencia de México en la FITUR. Y bueno, todo eso cobra sentido, cobra muchos resultados. Y es que hoy la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, presumió en sus redes sociales que el turismo internacional fue muy positivo durante 2024, con más de 45 millones de turistas internacionales, que representa un aumento de 7.4% respecto a 2023. Pero para entender mejor esto hay que desmenuzar las cifras, pues de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, llegaron al país el año pasado 86.4 millones de visitantes internacionales. Este rubro se divide en dos. Uno son los turistas extranjeros que vinieron a nuestro país por una estancia más o menos larga y fueron 45.1 millones. El otro rubro son los turistas de internación, aquellos que pernoctaron en el país por lo menos una noche y representaron 27.1 millones. También de estos, 23.2 millones entraron por la vía aérea y 3.8 millones por vía terrestre. También se encuentran los turistas que arriban a la zona fronteriza, que sumaron 18 millones en 2024, así como los más de 41 millones de excursionistas internacionales. En cuanto a la derrama económica, esta ascendió a 32.954 millones de dólares. De esta gran cifra, 30.246 millones de dólares fueron de turistas extranjeros, 28.321 millones de internación y los turistas fronterizos dejaron 1.924 millones de dólares, mientras que los excursionistas dejaron 2.710 millones. El INEGI también mostró que solo en diciembre entraron al país 9.1 millones de visitantes internacionales, para un aumento de 4.3% anual, y dejaron una derrama de 3.702 millones de dólares. La titular de la Sectur destacó que estas cifras sí son muy positivas, pero que además también pueden seguir a lo largo de este 2025 debido a la gran promoción nacional que se le ha hecho y que se le va a seguir haciendo a las riquezas turísticas que tiene nuestro país, pero también a la participación que tiene México
en ferias internacionales, ya te mencionaba el gran caso de la FITUR, pero también se encuentran otras celebraciones importantes como el Mundial de Fútbol que se celebrará en 2026, así que sí son cifras positivas de 2024, pero también previsiones importantes para este año, Jaime. ¿Sabes qué, Ana Cari? Regresamos a niveles pre-pandemia, ¿eh? México se logra recuperar y logra tener cifras que teníamos en 2019 y antes. Así que una gran noticia para un sector que ocupa a muchos jóvenes, que ocupa a muchas mujeres y que mueve la economía en ciertas regiones del país. Así que enhorabuena por estas cifras. Cuídate mucho, Ana Karim. Buenas noches. Muchas gracias, Jaime. Nos vemos mañana. Hasta pronto. La pausa. Ya Minelli Ataide está lista con nosotros. Con nosotros Minelli Ataide con el mundo de los deportes. Minelli, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jaime, para hablar de las Chivas, de uno de los equipos que tanto te gusta hablar en el fútbol mexicano y que tanto te gusta. De las que tiene una afición importantísima en la República. Sí, bueno, de los más populares del fútbol mexicano, pero más allá de eso, también de los que ha sufrido más en los últimos torneos. Y bueno, mañana se enfrentan en esta Campeones Cup, perdóname, tanto que le cambian el nombre. Sí, ay, no, qué horror, sí, te entiendo. Campeones de la CONCACAF, Champions Cup, o sea, a ese torneo en específico, pero bueno, ya ahora denominada de manera oficial justamente Champions Cup de la CONCACAF. Pues bueno, mañana Chivas se enfrenta al Cibao, al poderosísimo Cibao de República Dominicana. Recordemos que la ida terminó 1-1 y justamente hoy habló el técnico Óscar García de lo que viene para el Guadalajara. Se le preguntó ¿qué le ha parecido Javier Hernández, ¿no?, en esta segunda etapa con las Chivas? Y dice que para él ha sido importante, que a él le gusta el desempeño y que incluso ha jugado más minutos ya en su gestión que obviamente en las temporadas pasadas, cuando recién llegó para esta segunda etapa. Y también menciona algo interesantísimo, porque hay que mencionar, Jaime, que recordemos que justo hace pues prácticamente 2-3 días entró un aficionado después de ese partido contra el Cibao, en donde les dice, ¿no?, recordemos en una conferencia de prensa, si tienen dignidad, que se vayan todos los del Guadalajara. Lo sorprendió obviamente siendo una conferencia de prensa, pero bueno, más allá de esto, él menciona que pues está preparado por si acaso le dan las gracias justamente en el Guadalajara, porque dice textual, esto es como la muerte. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. A ver, dice, es importante porque sabe lo que es un grupo. Por ahí lo están tomando, ¿no?, como la figura que ha sido, porque más allá de eso, tenemos que decirlo, no ha pasado nada con Javier Hernández, y ya platicaremos de sus números porque se nos acaba el tiempo, pero han sido bastante pobres los números de Javier Hernández. Apenas un gol también. Y qué pena, ¿no?, porque hizo una gran carrera, ¿no? En Europa, lo que hizo con Manchester, lo que hizo con Real Madrid, mucho que platicar. Exactamente, Jaime, ya nos tenemos que ir porque ya nos estamos corriendo. Oye, antes de despedirnos, hace unos momentos la Comisión Anticorrupción declaró la procedencia de solicitud de juicio político contra el gobernador Samuel García, derivado de anomalías electorales en la pasada elección, al tiempo que le requirió un informe detallado con su defensa para el próximo jueves 20 de febrero. Todo esto y mucho más a continuación con Pedro Gamboa y por supuesto en los distintos espacios de Milenio Noticias. Mañana aquí nos vemos a las 7.